veces el ángel de Dios aparece. En las luchas Dios está con nosotros. En las pruebas, en los zarandeos, Dios está con nosotros. Porque Dios ha dicho, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Ahora entonces los zarandeos son para mi crecimiento. Y son para enseñarle al enemigo que hay un Dios que ha dicho, no te voy a dejar y no te voy a desamparar. Cuando pases por las aguas, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, la llama no va a arder en ti. Pero no dice que no te va a evitar Dios pasar por los ríos. No dice que no te va a evitar Dios pasar por el fuego. Dice que va a estar contigo. A los 3 jóvenes que fueron echados al horno ardiendo, hermanos, Dios les permitió entrar, pero entró con ellos. Y esto es lo maravilloso. Que Dios está con nosotros en el proceso, que Dios pasa con nosotros, que Dios no te suelta. Es interesante, pero la Biblia y lo que nosotros tenemos que ver es el resultado final. No la falla de alguien, pero el resultado final. No lo que quizás pudo atrancar a la persona, pero cómo Dios rompió otra vez las cadenas y el engaño, y ahora la persona está otra vez danzando de gusto y alegría. Y usted puede decir, ese se dejó restaurar, ese se dejó tocar, ese está produciendo resultados una vez más. Anoche nosotros ministramos una familia, estuvimos más bien platicando y conversando con ellos. Nos los encontramos, nos los ganamos hace 17 años para el Señor. Su nene tenía unos 5 o 6 años y su nenita bebita, y ellos recibieron a Cristo en un servicio de hogar que nosotros hicimos, o hacíamos en Rubidú. Ahora la señorita, unos 17 años, hermanos, habíamos dejado de verlos, aunque ellos estaban en el área. Tan preciosa la muchacha, y le digo, ¿a poco tú eres aquella nenita así, prietita y delgadita? Te has convertido en una señorita muy bonita, enfrente de sus papás, por supuesto. El muchacho, 23 años, qué familia, todos sirviéndole al Señor, y te llena de alegría cuando tú ves eso. ¿Cómo Dios los ha guardado? Una de las cosas que yo le di gracias a Dios es porque ellos han podido perseverar y porque Dios los ha guardado. Venía yo a mi casa a las 11 de la noche, casi 11:30, hermanos, ¿verdad? Porque bueno, tuvimos que venir a casa de ellos un poquito tarde ya. Y decimos, ¿cómo la gracia de Dios es tan poderosa? ¿Cómo la semilla que uno sembró hace años en ellos se confirma que la palabra de Dios es viva y eficaz? Y ningún ministerio es fácil. Dice la Biblia, irá llorando y andando el que lleva la preciosa semilla, pero regresará, dice, contento, alegre, trayendo sus gavillas. Ningún ministerio, nada de lo que haces para el Señor será fácil. Tiene sus obstáculos, tiene sus situaciones. ¿Sabes por qué el diablo quiso zarandear a Pedro? Porque en Pedro había un ministerio muy grande que el enemigo quiso estorbar. Y el diablo se quiso meter. Él dijo, Pedrito, fue con los 12 a la obra misionera y vino diciendo que los demonios se sujetan en su nombre, que los enfermos son sanados. Es altivez, le dice al Señor Jesús, préstamelo poquito, le vamos a dar una probadita. Y el Señor Jesús le dice, pues ahí está. Lo que no sabía el diablo era que Dios tenía un corazón perdonador en el Señor Jesús y que podía restaurarlo. Y el perdón, dice la Biblia, cubre multitud de faltas. Y con esas no se las contaba el diablo. Y vemos a Pedro después predicando la palabra. 3-4 minutos predicó, 3,000 almas. Después 5,000 almas. Los enfermos se sanan. Al paralítico lo levanta. Qué valor, qué denuedo, qué unción. Nosotros aquí cuando hay un enfermo nos amontonamos todos, lo ungimos, lo despeinamos, lo babiamos,
y bueno, y entre todos le hacemos la lucha. El Pedro caminando, Pedro, ni a nadie tocaba, ni oraba, ni en el nombre de Jesús, las sombritas los sanaba a todos. Oye, yo quiero ser así, hombre. Yo le pido a Dios, Señor, hombre, si tú me amas también, la he regado como Pedro o más quizás, ¿verdad? Pero por favor, Señor, concédeme esto antes de morir. No dejes que tus sueños se atranquen. No dejes que la pasión que tenías se apague. El apóstol le dice a Timoteo, prende, enciende, aviva el fuego del don que hay en ti. ¿Y por qué le dice eso el gran apóstol a su discípulo? Porque eso tendía a apagarse si él no lo avivaba. Y a veces hay cosas que están a punto de perder o las traemos perdidas. Y Dios lo que te dice es recupérate, mi hijo, levante su cabeza, camine y ande, camine y haga, camine y sueñe. En Apocalipsis Dios le dice a la iglesia, no te olvides de tu primer amor, no te olvides con el deseo que empezaste, no te frustres por las cosas que te pasan. El espiritual, hermanos, tiene que mantener un estándar de vida diferente. Tienes que mantener tu cabeza levantada. Tienes una necesidad de bendecir a otros, de edificar en el Señor la vida de gente, de ser de bendición, de ser un instrumento de bendición para muchos. Mira, yo sé la visión que Dios nos ha dado. Yo he hablado de una iglesia de miles. Yo he invertido nuestra vida. Mira, en los hermanos Alonso muchos años vinieron a la iglesia. ¿Hace cuántos años? 11 me dijo. La hermana Cazún, 14, 15 años. Se están haciendo viejos. Y yo lo mismo. Fernando, ustedes dicen, ese Fernando qué gordito está. No, yo lo conocí flaco, aunque ustedes no lo crean. Basta que le dé una visitada a su casa, allí hay una foto de cuando se casaron, se matrimoniaron, hermanos, y que dice mi hermana Marina, con este flaquito yo me caso. Flaco de a de veras. Pero nosotros hemos hablado de hacer grandes cosas, pero hablar es más fácil que hacer. El hacer tiene sus luchas. Y en el hacer que eres atrancado, que eres bombardeado por el enemigo, que eres zarandeado a veces. Que gente que tú no esperas te deje. Que gente que tú no esperes te critique. Que los hijos tuyos en el Señor, hermanos, se vuelvan rebeldes, que situaciones pasen y tú dices, no, pues si eran los que tenían que levantar mis manos, si eran los que tenían que interceder. ¿Sabes qué? Todas esas cosas las vivimos y Dios las permite, pero es para nuestro crecimiento espiritual, es para que tu confianza, mi confianza, claro, confiemos en la gente, pero sobre todo aprendamos a confiar en Dios. Yo les hablé acerca de la confianza en Dios. Y les hablé porque hay gente que interpreta el texto que dice, hay que confiar en Dios y maldito el hombre que confía en el hombre. Y yo quiero explicárselos. En esta mañana, aunque no va con el tema, pero déjenme explicárselo. Es mal interpretado ese versículo. Maldito el hombre que confía en el hombre cuando ese hombre no tiene el corazón de Dios ni el llamado de Dios en su vida. Pero en el hombre de Dios sí tiene que confiar, en la gente de Dios sí tiene que confiar. Una vez que tú destruyes tu confianza con Dios y tu confianza con los demás, hermanos, te volverás, nunca podrás bendecir a alguien porque vivirás en desconfianza. Y Dios quiere que volvamos a confiar. No importa qué hayamos vivido, tienes que volver a confiar. Una persona desconfiada no es una persona feliz. Temerosa, es una persona temerosa, nerviosa. Tiene alarma en su casa, tiene doble llave en su casa, deja los perros adentro de su casa, desata todo el reino angelical en su casa para que le pueda.